El silencio en el castillo embrujado de Japón tenía un peso diferente, una promesa fría que se aferraba a tu espina dorsal antes incluso de que asomara el primer rayo de sol. Despertaste con el roce gélido del tatami desgastado bajo tus mejillas, el aire denso impregnado de incienso rancio que se filtraba desde el altar ancestral. Afuera, la sombra inmensa de los pinos se extendía interminable, pintando de gris el horizonte helado de un amanecer sin color. Sentiste cómo la humedad del amanecer se colaba en el áspero pergamino arrugado que sostenías, la textura del papel absorbiendo tu respiración contenida. Tus pies descalzos encontraron la fría piedra del pasillo, lisa y cortante en su perpetua indiferencia, mientras avanzabas hacia la sala donde el aquelarre invisible ya aguardaba, hecho de sombras temblorosas y susurros quedos. El lento bamboleo del sahumerio trazaba círculos invisibles en el aire denso, mezclándose con el caprichoso goteo del agua en la vasija de cerámica, creando una sinfonía de monotonía aplastante. Observaste la tenue luz del día que apenas lograba colarse entre las delgadas ventanas, reverberando con la textura gastada de tu kimono áspero, cuyas fibras parecían guardar el frío del invierno. En ese momento, la tarea que te esperaba se volvió clara. Otra noche más encendiendo carbones sagrados, invocando fuerzas que tus huesos cansados apenas soportaban. Sabías que caminarías sobre un hilo de silencio opresivo, un frío que no se originaba solo en la estación, sino en el reino donde moraban las viejas sombras. Sintiendo el peso invisible en el aire, recordaste las pequeñas incomodidades que la vida moderna exagera. Si hoy desesperarías por quedarte sin batería en un teléfono, imaginaste aquel entonces quemarla. Última brasa de carbón sin luz eléctrica ni salvación más que el tacto cuidadoso y la paciencia infinita. Todo tu cuerpo se rendía a la fatiga, pero la repetición de tus movimientos se convertía en una especie de mantra. Deslizar los dedos por el kimono, repetir las oraciones con voz apenas susurrada, notar el temblor apenas perceptible en tus manos que delataba tu cansancio y miedo. Mientras avanzabas para preparar el altar, los sonidos del exterior murmuraron algo distinto. Un súbito silencio envolvió el pueblo dormido. Los perros cesaron su ladrido y una mirada invisible pareció cruzar la oscuridad entre las casas. La atmósfera cambió, y con ella la certeza de que aquella noche no sería como las anteriores. Una tensión contenida empezó a calar tus huesos y el frío pareció intensificarse, más allá del invierno y la piedra. Oye, antes de que Morfeo te atrape de verdad, revisa rápido si sigues suscrito. Para algunos, el botón desapareció y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El aire permanecía denso y frío, envolviéndote como un manto que pesaba cada vez más con cada respiración medida. Avanzaste a lo largo del corredor, sintiendo bajo tus pies el frío glacial de las losas, lisas y desgastadas por el paso de incontables silencios. Tus dedos rozaron la pared áspera, cuyas grietas parecían susurrar secretos que se negaban a ser escuchados. El roce recuperó un antiguo brillo, mezclado con la humedad que penetraba como un aliento helado.
cada paso tuyo se convertía en una pequeña ceremonia de precaución, como si pisar esas piedras fuera al mismo tiempo un rito y una traición. La sombra película del amanecer apenas parecía avanzar, atrapada en el abrazo lento y opresivo del invierno que se negaba a ceder. Escuchaste el más mínimo movimiento, el roce seco de una hoja, una rama que crujía suave, detallitos que el silencio reverberaba con su propia voz. El pueblo, vestigio dormido a lo lejos, se mantenía estático, como una pintura que la lluvia consume con paciencia infinita. De pronto un viento casi imperceptible serpenteó, arrastrando un olor a tierra mojada y al humo envejecido del incienso en el altar, cargado de memorias y de promesas no dichas. Llegaste al umbral de la sala donde debías preparar los carbones sagrados. El espacio era una esfera de penumbras, matizada por la débil luz que se colaba entre los postigos. Sus haces desordenados contrastaban con el frío envuelto en el ambiente. Sentiste el genuflexo de tus músculos al inclinarte para tomar el carbón de la pequeña caja. Su calor era un recuerdo lejano que el tacto apenas insinuaba, como el contacto remoto de una llama moribunda. Entre tus dedos, el carbón era áspero y quebradizo, casi como si respondiera a tu cansancio con una frágil resistencia. Deslizando la brasa hacia el brasero, observaste cómo pequeñas chispas luchaban por sobrevivir en el aire frío. El chisporroteo era leve, casi un suspiro retenido, y cada instante parecía extenderse para ocupar todo el tiempo que el mundo te concedía. La tarea se repetía como un mantra: encender con cuidado, asegurarte de que la llama no muriera, observar el lento avance de la combustión, el cambio sutil de color y textura. La acción se alargaba y se desdoblaba en infinitas capas, en un ritual que requería tu paciencia absoluta. El aire alrededor del altar se volvió pesado, cargado de una densidad antigua que parecía presionarte el pecho. Percibiste el temblor de una llama, no en el carbón, sino en el mismo aire, un estremecimiento sutil que levantaba apenas las cedras de incienso. La temperatura descendió aún más y la piel de tus manos comenzó a erizarse mientras mantenías la vista fija en las sombras que danzaban en las paredes, espectros hechos de penumbra y de miedo antiguo. Un susurro inaudible se deslizó entre los muros, una corriente que parecía nacer de la tierra misma, y tu cuerpo respondió con una rigidez que a duras penas pudiste controlar. Caminaste lentamente hacia el altar. Tus pasos eran ecos, morar en un vacío que absorbía todo sonido, como si la estructura misma del castillo comprimiera hasta el último vestigio de vida. Al posar los carbones encendidos, sentiste el estallido cargado de historia, una resonancia que vibraba bajo tus pies y que se extendía por el aire hasta colarse en tus sentidos cansados. El aroma ahumado giró, se mezcló con la humedad del invierno y con la espera suspendida en el ambiente. Cerraste los ojos un momento, dejando que esa mezcla te envolviera, sintiendo cómo el frío entraba y salía con cada respiración, y cómo el peso invisible de lo que habitaba alrededor se transformaba en una presencia apenas perceptible. Cada latido parecía resonar contra las paredes antiguas, un recordatorio de la fragilidad y la resistencia contenida en el silencio del castillo. Permaneciste allí, desplegando la paciencia en cada gesto, rodeado de murmullos y ecos lejanos que parecía convocar el propio aire. El tiempo se dilataba, y con cada minuto que pasaba, la tarea se convertía
en un campo de concentración lenta, donde cada sensación se percibía con una intensidad fantasmal. El sonido de la gota que caía en la vasija de cerámica se tornó en una constante, su ritmo en un compás implacable que marcaba la duración de tu vigilia. De repente, un movimiento sutil llamó tu atención, una vibración apenas visible en la cortina gastada que colgaba en la puerta del exterior. Tus ojos se afinaron, intentando separar la forma de la sombra que atravesaba, pero no hubo nada concreto más que esa oscilación que rompía la monotonía. En ese instante, tu respiración se volvió más lenta, casi un eco apagado en la quietud profunda. La percepción de un cambio indefinible pasó a ser más intensa, como si una puerta invisible en el aire se encontrara apenas entreabierta. Empujaste con delicadeza aquella cortina, sintiendo la textura refinada bajo tus dedos, y asomaste la cabeza hacia afuera. La luz era gris, un velo frío que envolvía el recinto y al mundo en una quietud espectral. El viento cesó, como si el mismo aliento de la naturaleza se hubiera detenido para guardar silencio contigo. Enfrentaste una calma inquietante que parecía anunciar una revelación sin palabras, la promesa de algo que estaba a punto de manifestarse, aunque su forma aún se negaba a mostrarse. Volviste lentamente hacia la sala, cerrando con cuidado el paso a aquella sombra invisible. El calor tímido que emanaba de los carbones era ahora el único resguardo tangible en medio del eclipse emocional y físico que te envolvía. El susurro del agua en la vasija persistía, monótono y paciente, mientras tú permanecías inmóvil, un ser suspendido entre el cansancio y la expectación. Algo estaba allí, acechando en los límites de la percepción, invisible pero inconfundible. Y tú, con el frío apretando cada costilla, podías sentirlo acercarse, invisible, paciente, indómito, aguardando el momento exacto para traspasar el umbral de la realidad. La noche aún no había terminado su relato, y en ese instante supiste que la siguiente isleta de tiempo traería sombras que quizá ni el rostro helado del invierno había logrado vislumbrar. El silencio se partió finalmente con el eco apenas audible de un suspiro lejano, y tu piel entera se erizó al sentir que algo mucho más profundo estaba despertando. El aire permanecía denso, y en cada inhalación sentías cómo se filtraba lentamente, como un frío que se arrastraba bajo la piel y te envolvía sin prisa. Allí, en ese círculo de sombras y luces temblorosas, apoyado en la rigidez del último carbón encendido, te encontrabas suspendido en una espera interminable. La habitación parecía respirar contigo, exhalando el aroma ahumado que se entrelazaba con la humedad persistente que se pegaba al kimono. Tus manos, aún temblorosas, sostenían la caja ruidosa y ligera, y el tacto de la madera pulida te recordaba la fragilidad de aquel silencio, roto solamente por el goteo implacable del agua en la vasija. Cada gota que caía era un compás que marcaba el paso del tiempo, pero también la tensión que se enroscaba en tu pecho como una serpiente fría. Tus ojos se posaban una y otra vez sobre esa sombra que se movía en las cortinas gastadas. Un movimiento tan leve y sutil que parecía un latido más dentro del eco que llenaba el castillo. Te detuviste apenas un momento, dejando que el frío se intensificara en tus dedos, y con el aliento contenido volviste a deslizar la mano hasta el brasero.
Apoyaste la brasa con un cuidado que rozaba la devoción, y el pequeño chisporroteo recobró su suspiro tímido, resistiendo a la intemperie del invierno y el misterio que se tejía alrededor. Al alejarte un paso, percibiste el crujir delicado del suelo bajo la presión de tus plantas, una textura que oscilaba entre lo liso y lo irregular, fragmentos de historias ocultas grabadas en cada ranura. El tacto con la piedra helada era un testamento silencioso a la eternidad, y aunque tus pies descalzos querían detenerse, te obligaste a avanzar, como si aquel movimiento fuera tu única salvación contra la inmovilidad que te oprimía. El pasillo a tus espaldas parecía estrecharse con cada paso, como si las paredes se acercaran lentamente para susurrar un secreto que apenas podías descifrar. Un murmullo de voces anteriores que se entretejían en el aire frío. El silbido del viento envolvió por un instante el castillo, haciendo danzar las sombras y desgranando el humo del incienso en un arremolino lento y pesado. El aroma a tierra mojada trajo consigo una sensación extraña, como si el castillo entero respirara bajo la capa de musgo y polvo acumulado. En ese instante, sentiste la sacudida de un pensamiento que surgía sin forma clara. La presencia que esperabas no era sólo una figura fantasmagórica, sino algo encarnado en la densidad del aire, un peso invisible que presionaba en tu pecho y hacía vibrar los hilos de tu propia paciencia hasta un límite apenas soportable. Un temblor recorrió la sala cuando tus dedos rozaron el bordado desteñido del altar. La tela fría al tacto era un contraste con el calor que la brasa expandía, un calor que se dispersaba rápido, como un suspiro apaciguado en la rigidez del invierno. Te sentaste lentamente, sintiendo cómo el frío se colaba desde el tatami bajo tus rodillas hasta la médula de tus huesos. El silencio era casi palpable, una capa gruesa que aislaba todos los pensamientos y que hacía que cada pequeño sonido se convirtiera en un eco resonante. El roce del aire contra la cortina, el suspiro leve de una llama que luchaba por mantenerse, el latido languidecente propio, lento y pesado. Fijaste la mirada en el humo que ascendía, serpenteante y errático como si tuviera vida propia. Sus formas parecían dibujar figuras indefinidas, curvas que se disolvían al contacto con el frío del espacio. Una danza efímera de fragilidad y resistencia que parecía reafirmar la quietud que reinaba. El susurro del agua, por debajo de todo, mantenía su ritmo constante, imperturbable, un latido húmedo en medio de la inmensidad del silencio. En ese murmullo encontraste una extraña compañía, un hilo tenue que conectaba tu vigilia con la memoria del castillo. Tus pensamientos oscilaban entre el cansancio que te pesaba en la carne y la atención aguda que el momento requería. Regresaste a la caja, auscultando con las yemas la irregularidad de los carbones. Uno por uno, moviste cuidadosamente las piezas, sintiendo la fragilidad y la mínima resistencia ante tu toque, como si el tiempo mismo se deshiciera lentamente en tus manos. La repetición de ese gesto se convirtió en una meditación, un tejido lento entre la vigilia y el descanso, donde el cansancio y el misterio se amalgamaban en un solo ritmo. El aliento se volvió una promesa suspendida mientras el frío aumentaba, penetrando hasta el hueso. Cerraste los ojos por un instante, concentrándote en la textura de la brasa, en el balance precario entre la vida y la extinción, enviando una oración muda para que aquella frágil llama persistiera. A lo lejos, la penumbra parecía oscilar con una presencia que aún no se manifestaba. La sensación de ser observado se hizo más intensa,
una fuerza silenciosa que se inscribía en el aire como un eco invisible. Cuando abriste los ojos, la mirada se desplazó hacia la cortina, que seguía meneándose con un bailar casi imperceptible. El tejido se erizaba con la corriente sutil. Y ahí, en ese movimiento, casi muerto, reconociste la pulsión de algo que aguardaba. Sentiste un estremecimiento profundo que hizo que tu piel se erizara, como si el frío ya no proviniera solo del invierno, sino de un umbral que estaba por abrirse. Tus dedos rozaron la madera fría de la puerta, que separaba la penumbra interior del mundo oscuro afuera. La brisa cesó. La respiración del castillo quedó suspendida en espera. Y entonces, justo antes de que el silencio se partiera, percibiste un suspiro que no era el tuyo, un aliento invisible que prometía la llegada de aquello que el amanecer no pudo atrapar. El frío era ahora un hilo que se enrollaba lentamente a tu alrededor, apretando suave pero firme el contorno de tus huesos, mientras permanecías medio arrodillado frente al altar, la llama apenas viva de él. Carbón temblaba como un corazón exhausto que se niega a apagarse, arrojando sombras caprichosas que avanzaban y retraían sus dedos fantasmales sobre las paredes agrietadas. El incienso seguía su lento ascenso, y el aroma ya no era solo humo, sino un aliento cargado de memorias ocultas y promesas que el tiempo se había negado a borrar. Tus dedos rozaron con delicadeza la superficie rugosa de la caja de madera, fría y reverberante, recordándote la fragilidad de cada momento sostenido en equilibrio. El tacto insistía en ese contacto, áspero y a la vez suave, como la piel gastada de años pasados, como una resonancia profunda que se extendía en el silencio. El goteo del agua en la vasija constaba un compás inmutable que hacía que tus pensamientos se ralentizaran, que cada latido se estirara hasta perderse más allá de ti mismo. Estiraste lentamente el brazo, sintiendo cómo los músculos fatigados protestaban en su esfuerzo mínimo. Y levantaste con cuidado una nueva pieza de carbón, carbón negro y quebradizo, como si sostuvieras un fragmento de noche atrapado en la palma. El peso fingía ser ligero, pero su carga era un eco de desesperanza y determinación antigua. Lo colocaste con exactitud en el brasero, sin añadir ni un gesto más. Viendo cómo la brasa recobraba todavía tímida subida vacilante, despegaste a continuación una plegaria tenue, una repetición de sonidos susurrados que tiemblan y se retiran con el viento lejano. Cada palabra caía al vacío, atrapada en la cámara inmensa al sentir el castillo respirar contigo, un ser antiguo que aún no decide si mostrar su rostro. Tus ojos buscaron la cortina, ese retazo frágil que se mecía apenas en su umbral, y de nuevo la duda se instaló como una sombra al borde de tu mente. Te levantaste lentamente, cada movimiento una batalla contra el cansancio que sopesaba los huesos y la certeza fría del invierno. El aire se colaba en tu kimono, que se adhería pesado en la piel húmeda por la transpiración helada. Descendiste por el pasillo con la lentitud meditada de quien transita un umbral invisible. Cada paso era un rito, el roce del pie descalzo, la punta contra la piedra fría, la presión que despertaba ecos sordos bajo la planta, el murmullo sutil de la tela arrastrándose por la pared y una conexión profunda con el alma vieja del castillo.
El viento volvió a serpentear por las rendijas, trayendo de nuevo esa mezcla de tierra mojada y humo que impregnaba las entrañas mismas del lugar. Era como si fuera en la espera, en la tensión afilada del aire, donde la verdadera presencia crecía, lenta, consciente, paciente. En el silencio absoluto que dejaba a tu alrededor, los detalles se agudizaban, la textura del polvo en la madera, la vibración leve de una tabla que parecía crujir bajo un peso que no era tuyo, la oscuridad que exhalaba un frío cada vez más profundo. Regresaste entonces a la sala del altar, el refugio mínimo donde el calor que emitían los carbones carbonizados practicaba su lucha diminuta contra el invierno inexorable. Te arrodillaste otra vez con la reverencia de quien conoce el miedo que se arrastra en las sombras, y dejaste que ese fuego débil iluminara tus manos temblorosas. Concentraste tu mirada en la danza errática del humo, un ballet sutil que se torcía en tirabuzones casi vivos, narrando un lenguaje que no podías comprender, pero que sentías calar en tu piel. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Incluso el goteo del agua en la vasija cedió a una pausa que alimentó la incertidumbre con un manto más pesado aún. Ahí, en ese vacío suspendido, un sonido casi imperceptible llamó tu atención. Un leve crujir, una vibración distinta del resto, la sugerencia de un movimiento tímido que rompía la monotonía como un latido nuevo. Tus ojos se dirigieron nuevamente hacia la cortina, ese fragmento translúcido que temblaba con un suspiro prolongado. El tejido ondeó un poco más, lentamente, como si respondieras a un mandato sin saberlo. Extendiste la mano para sentir su textura rugosa y gastada, la fibra vieja que se resistía a ceder frente al viento silencioso. Al tocarla, un escalofrío barrido desde la punta de tus dedos hasta la médula hizo que tu aliento se congelara por un instante, con la certeza de algo que estaba a punto de emerger. Tus pasos se tornaron aún más lentos cuando te separaste del altar y caminaste hacia la puerta que daba al exterior. La madera pulida y fría se presentó como la última barrera entre tu refugio de penumbras y la vastedad helada que aguardaba afuera. La brisa externa había cesado, dejando un silencio más absoluto. Una quietud palpable que parecía contener la respiración del mundo. Con un movimiento casi reverente, empezaste a girar la manija. La fricción era apenas perceptible, y la tensión creció mientras abrías esa vieja puerta, expulsando con cuidado parte de la penumbra interior. Afuera la luz seguía siendo un velo gris desvaído, pero algo había cambiado en la atmósfera. La sensación de ser observado se había tornado ineludible, como si ahora, desde la oscuridad, hubieras despertado algo invisible. El aire entró con un suspiro frío, un respiro profundo que parecía venir de la propia tierra. Por un momento, tus ojos cruzaron con aquello que no podía ser visto, una presencia que palpitaba en el espacio invisible entre los árboles y las sombras, una fuerza lenta e implacable que aguardaba por abandonar su encierro. Volviste a cerrar la puerta con un movimiento pausado, sin dejar que el ruido rompiera la espera. Te quedaste allí, todavía arrodillado, con el pecho oprimido y la certeza helada de que el castillo dejaba de ser solo un lugar para convertirse en un umbral. El silencio, ahora roto por un leve suspiro apenas audible,
anunciaba el comienzo de algo que tu cansancio no alcanzaba a comprender, pero que ya era imposible ignorar. Y en esa garganta de oscuridad, en el justo instante en que pensaste que el tiempo se disolvía, sentiste que un frío más profundo aún comenzaba a infiltrarse, un preludio lento que envolvería no solo la noche, sino tu misma alma, mientras algo aguardaba paciente para cruzar la frontera invisible que acababas de abrir. El frío parecía densificarse aún más, envolviéndote en su abrazo silencioso, mientras permanecías arrodillado frente al altar, sintiendo cómo el tenue calor del carbón apenas mezclaba sus respiraciones con el aire helado. La llama vacilante lanzaba sombras que se movían con lentitud caprichosa, como dedos que acariciaran las paredes desgastadas. El humo se elevaba en columnas erráticas, impregnando cada rincón de una presencia intangible y antigua, un suspiro suspendido entre el ayer y el ahora. Tus manos, temblorosas pero cuidadosas, sostuvieron la caja con los carbones que parecían fracturas negras en la luz menguante. El tacto rugoso de la madera pulida por los años te anclaba a la realidad, mientras tu aliento se hacía visible, desdibujándose en el aire frío. Al levantar una pieza y colocarla con delicadeza en el brasero, sentiste cómo el silencio aumentaba, como si el castillo respirara contigo, ralentizando su pulso hasta hacerlo casi imperceptible. Cada chispa que saltaba era un pequeño milagro, un latido que resistía la fragilidad del tiempo. El crepitar suave se convirtió en tu único punto de referencia en ese espacio suspendido, un hilo sutil que conectaba tu vigilia con una espera que parecía albergar no solo sombras, sino promesas rotas. Subiste la vista hacia la cortina que se movía apenas, una energía oculta despertando en la penumbra. Y aunque tus ojos no pudieron distinguir forma ni figura, el temblor del tejido hablaba con una voz muda que erizaba tu piel. Te incorporaste despacio, sintiendo cómo el peso del kimono se apoyaba frío sobre tus hombros, y cómo el frío, casi vivo, recorría cada costilla de tu cuerpo. Avanzaste con pasos apenas audibles hacia la puerta que separaba la penumbra del altar del mundo exterior. Cada contacto de tus pies con la piedra pulida era un ritual cuidadosamente ejecutado, una puntualización a la lentitud con la que los segundos se deslizaban como agua entre tus dedos helados. El viento se había detenido. El silencio era tan absoluto que tu respiración parecía un sonido demasiado fuerte, un ruido disonante en la orquesta del castillo dormido. Al tocar la manija, el frío del metal recorrió tu brazo, una caricia seca que te hizo estremecer. Giraste despacio, apurando el tiempo y prolongando el movimiento, como quien intenta evitar que la realidad se imponga. La puerta cedió con un leve crujir que resonó como un suspiro en el vasto espacio abierto ante ti. Allí afuera la luz era un manto gris, liso y uniforme, sobre un mundo que parecía contenido en un instante infinito. El aire, denso y gélido, traía consigo un aroma familiar de tierra mojada y brasas apagadas. Sin embargo, algo más se escondía en ese paisaje ralentizado, una presencia latente, un eco que no podía describirse con palabras. Sentiste la piel de tus brazos erizarse, aunque tu cuerpo estaba inmóvil,
atado a la certeza muda de que aquello que aguardabas comenzaba a traspasar los límites de la percepción. Volviste la vista hacia el interior, cerrando la puerta. Con suma suavidad, como quien cuida de no romper un frágil equilibrio. El calor del brasero, tenue y casi extinguido, incentivaba el contacto cálido de tus manos que regresaban al tatuaje familiar del tatami frío. El humo dibujaba arabescos desvanecidos en el aire, y el eco del goteo constante seguía marcando el ritmo de una vigilia que se hacía cada vez más profunda, como si el tiempo fuera una sustancia maleable que podías estirar y contorsionar. Mientras te arrodillabas de nuevo frente al altar, una corriente de aire surge súbita, sorpresivamente helada, atravesando la estancia y haciendo que las hebras de incienso ondearan como señales invisibles. El sonido del goteo pareció interrumpirse por un instante, un silencio fugaz que amplificó la sensación de que algo, apenas perceptible, había cambiado. Tus dedos rozaron el borde de la caja de carbones, buscando apoyo en la textura familiar mientras tu mente se aferraba al ritual como a un ancla. El frío interno que tensaba tus músculos era ahora más que un mero síntoma del invierno. Era una presión que presagiaba un umbral a punto de abrirse. Tus ojos se deslizaron hacia la cortina otra vez, donde la sombra danzante parecía más viva, una presencia invisible cuyas tentativas rompían la rutina con delicadeza inquietante. Las fibras del tejido se enhebraban con la brisa, que ya no era casual, sino un latido sincronizado con un tiempo distinto. Te levantaste con la lentitud medida de quien conoce el peso del instante, sintiendo cómo la fatiga se enroscaba y se desplegaba en cada movimiento. El silencio se convertía en una entidad física, como un manto tejido con hilos de sombra que se apretaba contra tu pecho. Caminaste hasta la puerta una vez más, el pulso del castillo marcando un compás apenas audible en el rebote suave de tus pasos. Al posar la mano en la manija, sentiste el estremecimiento del momento, un temblor no solo en el metal frío, sino en el aire mismo. Giraste con cuidado, abriendo la puerta hacia un mundo que parecía quieto, pero que dentro de su quietud guardaba un secreto que ahora comenzaba a manifestarse. La brisa entró con un aliento que no era solo viento, sino una exhalación lenta y profunda, como si algo contemplara, paciente, desde el otro lado del umbral. Volviste a cerrar la puerta, asegurándote de que cada gesto fuera lento, casi sagrado, para no perturbar la acordada expectación. Allí, en la penumbra que amenazaba quebrarse, supiste que habías abierto un camino invisible, un umbral, que ahora vibraba con una presencia antigua, una presencia que no necesitaba manifestarse para hacerse sentir. Un suspiro profundo recorrió el aire, tan tenue que podría haber sido imaginado. Tus sentidos se estrecharon en ese momento límite, y sentiste que algo, tras la puerta cerrada, respiraba contigo, paciente y frío, aguardando el instante exacto para traspasar los límites de la realidad y de tu propia vigilancia. El silencio que te rodea parece ahora más denso, como si el aire mismo hubiera decidido congregar cada partícula de frío que penetra hasta el último rincón del castillo. El brasero arroja su calor raquítico, apenas un suspiro contra la vastedad de la noche que pesa en tus huesos.
Cada respiración tuya dibuja en el aire un vapor frágil que se extingue antes de alcanzar la cortina que aún tiembla con esa presencia. Difusa y simultáneamente tangible. El tejido se mueve aún cauteloso, oscilando en una danza que niega romper la calma establecida. Y tú, inmóvil, sientes como el tiempo se desliza lentamente en una procesión imposible de apresurar. Tus dedos se hunden en la textura rugosa del tatami, conectándote a esa realidad que sigue siendo tu refugio y tu prisión. El roce de la madera de la caja de carbones es un ancla que repele la dispersión, y al levantar una pieza adicional, notas cómo su frío casi provoca un leve estremecimiento. El carbón parece contener el peso de todas las noches iguales que has vivido, y al colocarlo con cuidado en el brasero, el crepitar tenuemente renace, marcando el ritmo extremadamente pausado de tu vigilia. El eco leve del goteo de la vasija se vuelve el metrónomo de un estar, suspendido entre la quietud y la inquietud. Con un movimiento casi imperceptible, te incorporas, dejando que las fibras de tu kimono susurren contra la piedra helada mientras avanzas hacia la puerta que da entrada al mundo exterior. Cada paso es una ceremonia ancestral, la punta del pie rozando apenas la piedra, el latido sordo y casi secreto que suena bajo la presión de tu peso, el frío que se instala sin pedir permiso en el contorno de tus dedos y se extiende por la espina hasta invadir la médula. La puerta se presenta ante ti con su madera pulida y fría, un umbral tangible entre dos realidades que se rozan sin permitirse el contacto pleno. Al tomar la manija, sientes la textura metálica, un frío directo que parece introducirse por tus venas. El giro lento es un rito en sí mismo, una danza con la paciencia impuesta por la ausencia de certeza. La puerta cede con un crujir que se prolonga más de lo esperado, un sonido discreto que reverbera en la vastedad y se mezcla con el suspiro persistente del viento detenido. Afuera, la luz deficiente se cierne como un manto gris y desacelerado, una quietud que contiene multitudes de sombras aún indescifrables. La atmósfera arroja un peso distinto ahora, más compacto, como una nube que escondiera en su interior una promesa invisible. El aroma de la tierra mojada se intensifica, mezclándose con el leve recuerdo del incienso y el persistente frío que parece filtrarse hasta los huesos. El aire parece palpitar con algo contenido, una fuerza silenciosa que observa desde más allá de los árboles, una presencia que se vuelve más nítida en esa quietud absoluta. Tus ojos no logran distinguir formas, pero la certeza de ser observado se instala con la precisión punzante de una flecha helada. Cierras la puerta con un cuidado reverencial, concediendo a esa frontera el respeto de un guardián temeroso. El calor que irradia el brasero apenas lucha contra el abrazo del invierno, pero es suficiente para reconfortar unas manos que tiemblan no solo por el frío, sino por la anticipación que crece. Al arrodillarte de nuevo, sientes la solidez rugosa del tatami bajo las rodillas, el contacto con lo familiar que contrasta con la inestabilidad creciente del espíritu. El humo continúa su ascenso lento y sinuoso, describiendo arabescos cada vez más definidos que parece contar historias sin palabras, fragmentos de un lenguaje olvidado. La danza efímera parece captar la atención de algo más allá de ti, y sientes tú, mirada atrapada en ese movimiento. El agua que gotea se convierte en un latido más de ese cuerpo invisible que se manifiesta en la espera. Te concentras en los carbones,
palpando su fragilidad. Vuelve una sombra más. Los rangidos sutiles y el roce mínimo de tus pasos se amplifican en un cuadro auditivo que se despliega con detalle casi palpable. El viento ahora parece haber retomado su aliento, una corriente imperceptible que trae consigo un olor más profundo, una mezcla de humedad ancestral y cenizas que no se apagan. Llegas de nuevo a la entrada del castillo. La manija fría recibe tus dedos con la misma inercia paciente, pero ahora el aire trae consigo un peso nuevo, una presencia que parece haberse condensado justo en el umbral. Al abrir la puerta, la penumbra se dispersa ligeramente, revelando un horizonte gris ceniciento que parece contener una respiración contenida, un secreto que se prepara para hacerse evidente. Una sombra tenue recorre el paisaje, una forma que apenas logra distinguirse, pero que sin embargo impone. Su inminencia. Tu pulmonaridad se detiene en un súbito silencio interior, vacío extraño que precede a un cambio profundo. Cierras la puerta tras de ti con una solemnidad que confirma la transición. Algo ha cruzado, aunque aún no puedas verlo del todo. Te arrodillas ante el altar. La llama del carbón parpadea con un esfuerzo lastimero, pero se mantiene. El eco de un suspiro ajeno rompe por fin el silencio, una exhalación lenta que parece venir de todos lados y de ninguno a la vez. La noche, que parecía estancada en su pulso monótono, se ha impregnado de una vibración nueva, inacible. Y justo cuando crees que el umbral está sellado, un aliento helado recorre tu cuello, y en el fondo del aire percibes la promesa terrible y silenciosa de que lo que aguardabas ha comenzado a manifestarse, no como figura, sino como presencia, un eco invisible que se expande con paciencia inquietante, a punto de traspasar la frontera que tú mismo has abierto. El aire seguía engolfado en un silencio tan profundo que parecía tragarse cualquier vestigio de vida en el castillo. Tú permanecías allí, detenido en medio de aquella estancia anquilosada por el tiempo, con el oído alerta al menor sonido y la mirada fija en la sombra errante que oscilaba aún en la cortina desgastada. Cada fibra del tejido se movía casi sin respiración, como si danzara al compás de una presencia invisible. Tu piel sentía el frío trepar lenta pero inexorable, un frío que no solo nacía del invierno, sino de la densidad intangible que impregnaba el aire. Volviste a concentrarte en el brasero, donde la frágil llama se resistía a sucumbir ante el abrazo implacable del frío. El carbón negro y quebradizo capturaba la tenue luz con un parpadeo casi lastimero, como si supiera que su tiempo era breve, pero aún así luchara en silencio. Tus dedos, algo entumecidos, repasaban lentamente el borde de la caja, buscando en su textura el consuelo que solo el contacto material puede ofrecer en un entorno tan efímero. La madera pulida, fría al tacto, parecía absorber el peso invisible de tus pensamientos. Esa mezcla de cansancio y expectación arraigada en cada músculo. El goteo solitario del agua en la vasija rompía el silencio con un ritmo hipnótico, un compás implacable que marcaba segundos que se dilataban como si quisieran disolverse en la nada. Cada gota expulsaba un sonido breve, metálico y húmedo, y tú la escuchabas como si fuera un tambor antiguo en medio de una ceremonia olvidada. Era el único latido seguro en esa estancia suspendida entre la vigilia obstinada y el sueño que empezaba a rozar los bordes de tu conciencia. Decidiste levantarte, dejando que el roce del kimono
arrastrándose contra la piedra fría, fuera un susurro mínimo, apenas una nota más en la partitura del silencio. Tus pasos comenzaron con la lentitud sacra de quien atraviesa un umbral invisible. Cada contacto del pie descalzo con la losa endurecía la conexión con la eternidad silenciosa del castillo. La textura lisa y fría bajo tus plantas transmitía un eco sordo, una resistencia muda ante la presión incansable de tus movimientos. Había algo casi ritual en esa caminata medida, como si cada avance contara una historia secreta que las paredes sabían, pero no podían revelar. El pasillo se estrechaba a tu alrededor, y la penumbra parecía intensificarse, componiendo una atmósfera que oprimía el pecho con un peso indecible. Un viento sutil se coló por alguna rendija, mezclando el aroma terrenal y húmedo con un humo ancestral que subía del incienso. Esa combinación etérea te envolvía como un velo pesado, mientras la certeza de una presencia sutil crecía como una sombra al borde de la realidad. La tensión contenida pero palpable se extendía en el aire sin necesidad de palabras. Tus ojos buscaron de nuevo la cortina que colgaba inerte al final del corredor, y en ese momento la viste moverse con un temblor diferente. No era solo el viento, había un ritmo más profundo, como si algo respirara justo al otro lado, contenido pero listo para emerger. Un estremecimiento recorrió tu cuerpo desde los dedos hasta la médula. Tu aliento se volvió más lento y consciente. Cada inspiración y cada exhalación un ancla en medio de aquel vacío cordial. Alcanzaste la puerta que separaba la penumbra del mundo exterior con mano temblorosa. La madera era fría y lisa, un límite tangible entre dos realidades que ahora parecían rozarse más que nunca. Giraste la manija con la lentitud de quien intenta prolongar el instante. El crujido sordo al abrir la vieja puerta resonó en la quietud como un suspiro profundo. Afuera, la luz gris cubría el paisaje con la sutileza desvaída del amanecer, un manto que contenía la respiración del bosque y del pueblo dormido en la distancia. Sentiste un aire diferente, un frío que se arrastraba en capas invisibles, como una exhalación profunda hecha de tiempo y sombras. Algo aguardaba en esa quietud, no una forma, pero sí una presencia ineludible que parecía observarte desde la lejanía de los árboles. La piel de tus brazos se erizó, como si una corriente invisible rozara tu carne, y tu corazón se ajustó a un nuevo compás, lento y medido. Cerraste la puerta con la suavidad de quien sabe que ha cruzado un umbral que no tiene vuelta atrás. El calor débil del brasero volvió a envolver tus dedos temblorosos, un pequeño refugio ante la inminencia invisible que se extendía. Te arrodillaste frente al altar. La llama titilante proyectaba sombras que viajaban en bocanadas erráticas, como dedos fantasmales acariciando las grietas centenarias de las paredes. El humo ascendía lento y sinuoso, dibujando formas efímeras que parecían contar fragmentos de un lenguaje perdido. El goteo incesante de la vasija se convirtió en un latido acompasado a tu respiración, y por un momento el tiempo pareció diluirse en un espacio suspendido entre lo tangible y lo intangible. La espera se volvió densa, casi palpable, cargada de una energía contenida que crecía bajo la piel de tu propia vigilancia. Un susurro suave y arrastrado
rompió la quietud. Un aliento que subía desde las profundidades del castillo. Una vibración sutil que movió la cortina con una insistencia más vibrante. En ese instante comprendiste que no estabas solo en la penumbra antigua. Algo había cruzado la frontera invisible, una presencia que no podía mostrarse del todo, pero cuyo peso helado se inclinaba sobre ti con paciencia infinita. Y justo cuando el frío parecía apretarte las costillas con fuerza creciente, una certeza poderosa y terrible se instaló en el aire. La noche había comenzado a contar su verdadero secreto, y tú eras ahora su confidente forzado, en la espera, silenciosa y eterna de lo que aún estaba por venir. El aire se mantenía estático, denso como un muro invisible que absorbía cada uno de tus movimientos y cada pequeño sonido. Permanecías arrodillado frente al altar, las manos entrelazadas en el regazo, el frío calando desde el tatami hasta la médula de tus huesos. La llama titilante del brasero lanzaba sombras caprichosas que bailaban despacio, pero con una persistencia que parecía retar al tiempo mismo. Cada suspiro de humo ascendía con lentitud, formando arabescos efímeros que se estiraban antes de desvanecerse en la fría atmósfera. Tus dedos se aferraban con delicadeza al borde de la caja de carbones, mientras tu respiración se hacía ligera y medida. El goteo constante del agua en la vasija te servía como único metrónomo, marcando el lento avance de las horas. El ambiente estaba impregnado de un silencio palpable, excepto por esos sonidos mínimos que parecían atravesar la piel, el roce sutil de las fibras del kimono, el arrastre débil de tus pasos sobre la losa helada y el suspiro apagado del viento en los postigos entreabiertos. Te levantaste con una lentitud ritual, cada movimiento un gesto que aterrizaba suavemente en el aire denso. La textura del kimono, áspera y fría al tacto, rozaba discretamente tus manos mientras avanzabas hacia la puerta principal del castillo. La piedra bajo tus pies descalzos se sentía rígida y despojada de todo calor, cada paso dejando un eco sordo que reverberaba en el vasto corredor vacío. La madera de la pared transmitía una humedad persistente, tan vieja como el castillo mismo, aspirando y exhalando memorias olvidadas. Al llegar al umbral, tus dedos rozaron la manija metálica, fría y oxidada. La presión que hiciste para girarla pareció ralentizar el tiempo, un instante que se estiró hasta volverse casi eterno. La puerta se abrió con un crujido lento, como un suspiro profundo que despertaba el mundo. Afuera, la niebla gris cubría el paisaje bajo un manto opaco, difuminando los contornos del bosque que rodeaba el castillo. El aire estaba quieto, absolutamente inmóvil, contenido en un silencio que parecía sostener la respiración. Avanzaste unos pasos fuera, y el frío penetró tus pulmones como una daga helada, despertando cada nervio en tu cuerpo. Un olor mezclado de tierra mojada y hojas descompuestas flotaba en la bruma, junto con el tenue rocío que empapaba el suelo. Tus ojos buscaron entre las sombras de los árboles, pero la niebla escondía cualquier forma que pudiera anticipar la presencia invisible que sentías aprisionar el aire. El mundo parecía haberse reducido a una sola nota apagada, un susurro contenido que se mecía entre el crepitar lejano de una llama moribunda
y el goteo de una gota. Volviste lentamente hacia la puerta, la cerraste con cuidado, y el frío del metal en la manija parecía pulsar, como si el castillo exhalara un latido secreto. El interior recibió tu regreso, con un abrazo glacial y familiar. La penumbra pesaba sobre los objetos, proyectando siluetas alargadas que oscilaban suavemente con el tenue movimiento del humo del incienso. Arrodillado de nuevo frente al altar, sentiste que el calor limitado del carbón comenzaba a hacer trabajo contra la persistente frialdad, revelando un resquicio de seguridad en medio de la amenaza espectral. El día parecía haberse consumido en un suspiro, y sólo quedaba esa eternidad suspendida donde cada instante se dilataba, perforado apenas por la cadencia monótona del agua que goteaba. La atmósfera vibraba sutilmente, como una cuerda tensa que se afloja y se aprieta sin perder su tono. La cortina gastada, que colgaba en la puerta, tembló de nuevo, una oscilación tenue pero insistente, como una invitación silenciosa o una advertencia disimulada. Tu atención se centró en ese movimiento delicado, el tejido vibrando con la cadencia de un latido ajeno. Notaste, entonces, una leve corriente que entró raseando la pierna, un frío que no parecía provenir del invierno, sino de una fuente más oscura y antigua. El vaho de tu aliento se condensó en un pequeño halo frente a tus labios mientras inhalabas profundamente, buscando anclar tus sentidos en la realidad que ahora desafinaba. El pulso en tu pecho se aceleró, un tambor lejano que parecía resonar en sincronía con una presencia que apenas comenzaba a formarse en la periferia de tu conciencia. Sin distinguir forma ni figura, percibiste una densidad nueva en el aire. No era simplemente frío ni silencio, sino una sustancia intangible, una esfera tangible que se apoyaba en el borde mismo del umbral que acababas de cruzar. Un estremecimiento te recorrió de arriba abajo, y tu piel se erizó con la certeza de que el castillo ya no era solo piedra y sombra, sino el eje central de una historia que despertaba parte de sí misma. El carbón crepitó suavemente, un susurro que respondió a ese pulso creciente, como si el fuego y la sombra se reconocieran en el mismo lenguaje sin palabras. Cerraste los ojos un instante, buscando calma en la respiración, en el olor a humo y a tierra. Al abrirlos, el tejido vibrante de la cortina volvió a oscilar, pero ahora con un ritmo diferente, más pronunciado, como si algo invisible girara lentamente justo al otro lado, aguardando para descubrirse. Te levantaste una vez más, cada movimiento pesado, pero decidido. Avanzaste hacia la puerta con la conciencia plena del peso que cargabas, tocando nuevamente la manija de metal, sintiendo ese frío punzante que parecía atravesar la madera y llegar hasta tu alma. Giraste con extrema lentitud, abriendo un espacio entre dos mundos, aire y penumbra, vida y sombra. El silencio se quebró con un suave suspiro que no parecía provenir de ti ni del lugar. La brisa entró con un aliento frío y profundo, un presagio opaco que arrastró consigo una verdad oculta. La noche aún susurraba su secreto, y tú, atrapado en la delgada línea entre la vigilia y el sueño, comprendiste que lo esperado había comenzado a emerger. Pero todavía no tomaba forma. Solo el silencio, apenas roto por un leve susurro que se adhería a la piel, se mantuvo vigilante,
Algo se movía con paciencia lenta, paciente pero inevitable, dispuesto a cruzar definitivamente el umbral. Y en ese instante supiste que el verdadero encuentro estaba apenas por comenzar. El amanecer ya no parecía un instante fugaz depositado en la memoria, sino un abrazo lento que finalmente llegaba a envolver toda la vastedad del castillo. La niebla gris se disipaba con tímidos rayos de luz que, pese a su fragilidad, comenzaron a pintar las grietas en las paredes con un brillo cálido y tenue, como el suspiro liberado de una prisión larga. El aire fresco entraba ahora con suave caricia, despejando el peso denso y pesado de la noche que acababa de concluir. Tus manos, aún marcadas por el frío y el esfuerzo del rito, descansaban sobre el tatami mientras contemplabas la quietud renovada del altar. La brasa sobreviviente exhalaba un calor casi benévolo, un pequeño corazón al filo del descanso. Por primera vez en horas, el goteo del agua en la vasija parecía acompañado por un ritmo natural, uno que no imponía tensión ni urgencia, sino la cadencia paciente que sólo la calma concede. La presencia invisible que agitaba las sombras ahora había cedido su lugar a una serenidad profunda, como si el castillo mismo suspirara en liberación después de haber contenido durante eras un secreto insomne. Cerraste los ojos por un momento, dejando que ese aliento tibio se filtrara por tu piel y que la fatiga, tan antigua y pesada, comenzara a desarmarse con delicadeza desde tu interior. Al volver la mirada al espacio que te rodeaba, la cortina gastada donde danzaban antes las sombras errantes se mostraba inmóvil, rendida a la luz creciente. El silencio no era ya una carga, sino un manto acogedor que soltaba sus hebras para envolver todo con suavidad. Podías sentir en lo profundo del aire la memoria del castillo respirando en paz, como un cuerpo antiguo que por fin encontró reposo. Avanzaste lentamente por el pasillo hacia la puerta que conectaba con el mundo exterior. El frío matutino ya no mordía con la crudeza de la noche, sino que abrazaba con esa dulzura que sólo se encuentra en los comienzos limpios. El roce de tus dedos en la madera pulida y fría de la manija transmitía una conexión tangible con la realidad renovada. Una frontera que antes imponía incertidumbre y ahora resonaba como esperanza. Al abrir la puerta, la luz se expandió en una oleada que bañó el rostro helado de los pinos y el contorno desenfocado del pueblo lejano. El aire olía a tierra mojada y a promesas silenciosas, a ciclos que se cerraban y se abrían, a un tiempo que siguiéndote su propio curso se entregaba a la renovación. Respiraste profundo, dejando que cada inhalación trajera consistencia, mientras cada exhalación desvanecía la última sombra de temor. Las formas del bosque parecía parpadear, pero no como un eco espectral, sino como un testimonio viviente de la naturaleza indómita que siempre perdura. El susurro constante de las ramas movidas por una brisa que ahora parecía una canción lenta y dulce que acompañaba en ese momento de tránsito. La puerta se cerró a tus espaldas, con un clic que resonó como un broche a un ciclo antiguo y como llave a uno nuevo. De regreso en la penumbra tibia del castillo, el altar recibía nuevamente tu figura arrodillada, pero ahora con un gesto distinto, relajado y agradecido. El fogonazo del brasero entregaba su calor sin esfuerzo, y tú, con los ojos algo vidriosos, permitías que la quietud se instalara en cada pliegue de tu cuerpo.
El humo ascendía en remolinos dispersos, sus formas más suaves y menos apresuradas, contando una historia que ya no demandaba respuestas, sino simples reconocimientos. Esta vigilia termina no como un peso imperecedero, sino como un puente tejido en paciencia y misterio, que ahora se extiende hacia el descanso merecido. La gota que rompe el silencio en la vasija es ahora canto, el latido acompasado de una naturaleza que se despereza tras la noche larga. Cerraste los ojos de nuevo, y en ese cierre hubo un pacto íntimo. La sombra se disolvía, pero su eco de calma iba a acompañarte mucho después de que las luces se apagaran. Respira una última vez junto con el castillo, ahora libre y quieto, y permite que el cansancio se convierta en sueño, un sueño profundo tejido de brisas suaves y recuerdos antiguos que llegan a su fin en un susurro cálido. El silencio ya no pesa, es un refugio donde se cobijan todas las cosas que alguna vez asustaron, transformadas ahora en murmullos que arrullan hacia un despertar nuevo. Aquí termina la vigilia. En este momento suspendido, el frío se vuelve abrazo, y tú cierras el párpado sabiendo que el día llegará sereno, porque el castillo, contigo, ha encontrado finalmente su paz.